Bueno, mi gente, aquí otra entrega más de ¿Cuánto me queda? En vivo, grabado, posgrabado. Usted lo pone cuando le dé la gana. Con Fernando Arévalo desde Guaynabo, Puerto Rico, en Fase Estudio. Se quedó, mira. Me quedé. Mira que está aquí. Estamos aquí en cuánto me queda. Y me quedé. ¿Cuánto te queda acá? Aquí me dije, me voy a quedar aquí. Te quedaste. Así que Bienvenido, Carlos, privilegio. secretario del Trabajo. Eso hace, aquí estamos. Y el procurador de los menores también, de todo un poco. Traer por ahí. A Pancho, ¿verdad? A Pancho, que empieza a hablar ahí de que se aprendió esto en YouTube y en TikTok. No. Bienvenido al programa de nuevo, Carlos. Te quedas con nosotros. Eso así. Nosotros debemos hacer la Junta de Opinión Fiscal. Oye, eso me gusta. Nos quedamos aquí rankeando. Y somos la Junta de Opinión Fiscal. Digo, no nos van a dar los 60 millones que le van a dar. Ni el salario, ni la ¿verdad? Todo el hotel y todo lo que le pagan, pero pues, así es la vida. Quiero decirles que hoy quiero hablar de las quiebras y la palabra da miedo. Da un miedo brutal. Quiebras. Hay un montón de quiebras ¿verdad? Individuales de personas, pero hoy quiero hablar de las quiebras en los negocios en Puerto Rico, que ha sido una cosa bien triste, bien lamentable de lo que está ocurriendo con los nuevos emprendedores que arrancan un negocio y no duran 2, 3 años y van a la quiebra. Carlos, tengo unos números que dan miedo. O sea, unos números, por ejemplo, mira, este es el pie forzado que vamos a arrancar y vamos a discutir con nuestro invitado. 253 radicaciones de quiebra durante los primeros 6 meses de este año, del 2026. Ese número da miedo. Da miedo y yo me tomé la tarea precisamente de investigar un poco más porque me preocupa ese tema que se está dando en Puerto Rico y particularmente lo que fue en el año 2025, la actualidad de los casos de quiebra superaba el 41% del año anterior del 2024 y ahora del 2026 que tú nos mencionaste, subió, está en un 22% de lo que va de año, o sea que estamos viendo año tras año un aumento que no ha parado. Sigue empeorando. Bueno, para más o menos establecerlo, luego del huracán, sí. Obviamente la gente se quedó sin trabajo, otros negocios cerraron y tenía que haber por una quiebra. Correcto, eso no se puede contar, pero se estabilizó. ¿Y qué pasó luego? De un momento para acá, del 2024 comenzó como a darse ese aumento en casos y ha seguido aumentando, pero a una cantidad alarmante. Y hay unas características, ¿verdad?, que se van dando que es lo bueno que traemos al invitado para que nos pueda explicar un poquito más de esa perspectiva económica. Pues aquí en cuanto me queda, vamos a analizar cómo usted puede aplazar esa quiebra, cómo no se vaya a la quiebra, o cómo si está en la quiebra puede de momento salir de abajo y resurgir. Está con nosotros el gran amigo de gimnasio, Javier Hernández, economista. Javier, bienvenido aquí. Bienvenido. Un placer, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. ¿Cuánto te queda, Javi? Pues mira, esa es la pregunta. Espero que me quede mucho. Preguntamos Tenemos mucho que hacer, así que estamos esperanzados de que nos quede mucho por hacer y que podamos contribuir en algo a toda esta situación que ustedes plantean, que ciertamente es un problema que yo le llamo más no un aumento, sino una normalización. Y yo creo que es que nos acostumbramos a unos niveles más bajos de lo que era usual. Por efecto, todo ese dinero que entró de los huracanes, la pandemia. Que se acabó. Que se acabó. Sí. Y ahora yo le llamo que se está normalizando a los niveles que se nos fue la costumbre, ¿verdad? Pero lo que me gusta es que cuando estudié en la universidad, a mí me enseñaron, no sé si a ustedes, a ser empleado. Yo estudié para ser empleado. Sí. Luego del huracán, como que surgió un cambio, un boom de ser empresarial, de crear tu propio negocio. Para mí eso está bien. Lo que pasa es que mis hijos no estaban acostumbrados a este tipo de situación y por eso caen entonces en que el primer negocio no les resulte. Mira, muchos de ellos entran al ámbito empresarial, ¿verdad? Por la ambición, por tener más tiempo con su familia, por tener la libertad. Y esto cogió más auge todavía en la pandemia, porque la gente se vio en la obligación de no podían reportarse en la oficina, quién se iba a quedar con los nenes, y decidieron por emprender. Pero muchos de ellos no están preparados. Y otra situación que está bien latente es la desinformación que hay allá afuera. Tú pones las redes sociales. ¿En qué sentido? Pones las redes sociales y cualquiera es un experto. Tienes expertos en contabilidad, expertos legales, hazte la LLC, orientando en cosas que tal vez no son las que el emprendedor necesita en ese momento. Pero como tienen muchos seguidores y están disponibles en las redes sociales, pues la gente le hace caso. Carlos, porque Carlos tiene información ahí. ¿Cuáles son los negocios que más se van a la quiebra? Y yo quería preguntar sobre eso mismo, ¿verdad? Yo tengo aquí que los más que se van, el primero está en los restaurantes.
¿verdad? Y yo sé que tienes una práctica como, ¿verdad? Como económica, que trabajas emprendedores y demás. ¿Qué características o qué es lo que tú ves ocurre en los restaurantes que has observado en tu experiencia? ¿Qué es lo que ocasiona de alguna manera o puede causar la quiebra? Mira, en los restaurantes y en todo, la mayoría de las quiebras, si no el 90% de las quiebras, son situaciones que están bajo el control de los dueños y de la gerencia. Decisiones gerenciales. Decisiones, malas decisiones sobre expansión que se da mucho en los restaurantes. Perdóname, para. No es el gasto operacional que se pasan diciendo En la calle, que eso viene. que si la luz, el agua. Bueno, esa es la salida fácil, tú sabes. Ok. Pero ¿cuántos restaurantes a lo mejor ustedes no conocen? Yo conozco varios Sí. que están operando muy bien, siempre están llenos cuando tú vas, tiene una operación pequeña, de momento decide comprar el local de al lado, comprar el local de al frente. Ahí es que la cosa Y se pone. ahí entonces se complica. O yo voy a hacer algo más grande, yo voy a meter una cava de vino, todo este tipo de cosas. ¿Y qué tú me dices de los Y- que en el primer año se compran un carro alemán de esto, para no decir la marca, un bote de tantos pies? Rápido, el veneno. Eso, Mira, tengo que decirte que esa lamentablemente es una de las razones primordiales por lo que los negocios fracasan, y es cuando los dueños mezclan las finanzas de ellos personales con las del negocio. O sea, se creen básicamente que el negocio es su chequera. Y no debe ser así. Y esto se ve más de lo que ustedes se imaginan. Yo y amigos, colegas CPAs que estamos en la calle, que tenemos acceso a ver esto, yo en mi trabajo que veo y otorgo crédito, tú ves esta mezcla constantemente, no lo separan. Y es bien importante que tú separes las finanzas del negocio y te Que- pagues un salario. que te pongas de empleo, Te tienes que ponerle obligado. y ese salario tiene que ser lo suficiente para cubrir tus necesidades operacionales, para que no tengas que meterte y sacarle a la empresa. ¿Y cómo yo decido qué tipo de, o sea, cuando voy a montar el negocio, cuánto yo voy a generar al año? Yo me puedo poner esa meta y hasta cuándo no pasarme para entonces no complicar el gasto operacional. Mira, yo creo que bien importante antes de emprender es saber cuánto yo necesito para vivir. Y a base de eso tú vas a determinar, tú tienes dos formas de determinar cuánto voy a vender en mi negocio Claro. y por ende qué precios le voy a poner a mi producto, que ese es otro tema. Pero para establecer cuánto voy a vender, tengo que saber cuánto me quiero ganar y cuánto necesito ganarme. Que son dos preguntas distintas. Wow. Pues, ¿cuánto necesito para cubrir mis costos operacionales? ¿Ah? Y cuánto quiero es a lo que yo Sí. aspiro. Por ejemplo, un negocio de servicio donde tú cobras por hora. Pues cuando tú vas a establecer ese precio por hora, tiene que estar basado en esa ecuación. Ujú. ¿Cuánto necesito ganarme para cubrir mis costos? Y me imagino que dentro de ese análisis tienes que entonces evaluar si ese tipo de negocio te va a dar ese margen de ganancia que tú le quieres para darte el estilo de vida que tú aspiras. Exacto, porque a lo mejor para llegar a ese margen de ganancia tengo que subir los precios tanto que entonces me salgo del mercado. Yo no vendo, tú sabes. Yo he escuchado, y ¿verdad? Aprovecho que está aquí, muchos dueños de restaurantes que a veces después de pagar las cuentas, pagar todo, a veces se quedan al mes, después de estar todos los días trabajando con $3,000 de salario. Literalmente, luego de hacer una operación, y yo digo, hay mucha gente que dice, pues, para otra persona, para que sea un dueño. O sea, que a veces no hacen esa evaluación del margen de ganancia versus el trabajo y la... Pero tú fuiste secretario del trabajo. Ujú. Ustedes dos contéstenme en esto. La gente dice que al tercer negocio que uno tenga es que uno empieza y usted ¿se ha escuchado esto? Pues esto es lo que se oye en la... No, tranquilo, que al tercer fracaso es que tú vas a... ¿Eso es verdad o eso es un disparate? No, para mí, eso no, de mi perspectiva, para mí es un disparate. Yo creo que, ¿verdad? Quizás es que la tercera vez ya cogió por fin orientación y se orientó y lo hizo bien. Aquí creo que sabe de eso. Que está por ahí. La tercera es la verdad. La tercera Sí, se da cuenta. lo intentó. Pero por lo menos mi experiencia, ¿verdad? De la perspectiva como secretario y abogado es que no hay la formalidad de los negocios. Sí. Y eso trae un problema adicional. Cuando hubo la pandemia, pues precisamente en las ayudas de pandemia del PUA, por ejemplo, que también hubo ayudas para empresarios del SBA, no podían cualificar porque no tenían registro de comerciantes, no rendían planillas, todo era cash, era por la izquierda, como dicen por ahí. Algo bueno que la gente empezó a llenar planillas para... Correcto. Así que la formalidad del negocio es importante porque también los protege ante demandas, reclamaciones. Pasa que también que no, ahora mismo los food trucks se está dando muchas personas están haciendo food trucks y pierden la perspectiva que el food truck le aplica las leyes laborales si tienes empleados. Claro. Y tienes que tener la póliza del fondo y tienes que tener, ¿verdad? Otra serie de Pero yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los pasados presidentes del CUD y me dicen, mira, es que el gasto operacional es demasiado brutal, Javier. Entonces, no tan solo la gerencia, sino el costo de hacer un negocio en Puerto Rico es extremo. El costo de hacer negocios en Puerto Rico es alto, la burocracia asociada para obtener la permisología y estar corriendo comparado con otras jurisdicciones es más alto, pero tú tienes que hacer los análisis y a mí lo que
lo que más me choca, eso que tú dices de me sobran $3,000 y tal vez eso no me da para vivir, que la mayoría de las ocasiones eso toma de sorpresa al dueño del negocio. Y ese es el error. Eso no Tú no puedes entrar a hacer un negocio sin conocer tus números. Sin saber lo que te va a hacer. Exacto. Y si eso te da, pues mira, no te metas. Te metas a entrada. Algo tan básico que, ¿verdad? Yo, por ejemplo, asesoraba a algún tipo de dueño de restaurante y demás, le decía siempre, tú tienes que saber cuánto vale tu plato. Si tú no sabes cuánto vale tu plato y lo estás vendiendo a un precio, le estás poniendo un precio nominal, pero no sabes cuánto fue el costo de tenerlo, vas a tener pérdida. Igual pasa con los bartenders, que a veces, ¿verdad? Las bebidas tú las puedes medir. Sí. Si tú no mides la bebida, no sabes cuánto estás vendiendo y cuánto le puedes sacar a cada botella. Y sonará algo lógico, pero uno va a las barras por ahí, le sirven ahí, mire, hasta que el bartender se le canse la mano. Y ahí se van 4 Y ahí se pueden cuatro. Ok, ¿qué pasa? Porque aquí hay un montón de gente que está viendo esto y desconoce, ¿verdad?, cuál es el proceso final de una quiebra. ¿Qué pasa en una quiebra? O sea, ¿esta gente se reorganiza o simplemente cierra el negocio y los acreedores que la última la paga el diablo? Mira, hay dos formas de manejar una quiebra. La primera, que es cuando se liquida toda, como tú dices, ya yo no puedo más, vamos a vender todo lo que tengo y lo que sobre pues se descarga. Y está la más común, que es la de reorganización, la más que yo favorezco, ¿verdad? A mí no favorezco los casos de liquidación, pero cuando pues los hay, pues se refieren a los abogados. Esa es la se está dando la liquidación. Pues mira, yo no he revisado los datos, pero yo creo que la reorganización yo he visto un poquito más. es más popular porque pues te da la esperanza de seguir operando. Seguro. Y lo que eso básicamente hace es que paraliza las acciones legales en contra del empresario, ¿verdad? Y Carlos es el abogado. Sí, lo que está pasando en Puerto Rico. Pero es lo que tú buscas. Entonces, mientras tú paralizas eso, te da la oportunidad de reorganizarte. ¿Qué es reorganizarte? Coger tus finanzas, que las debes saber. Si no las sabes, ahí llegan las sorpresas. Mire, que yo no lo sabía. Y que entramos nosotros, los asesores financieros. Plasmas tus finanzas y llevas los números de rojo a negro. Y pones a producir. Establecen Y usas el mecanismo de quiebra para poder reestructurar ciertas deudas que en ocasiones normales, si vas al acreedor, no te va a atender y no te va a querer reestructurar. Sí. Otro de los negocios, aparte de los restaurantes, que más se está llevando la quiebra en Puerto Rico. Salón de belleza. Salones de belleza. Sí, talleres de mecánica y construcción. Construcción es irónico porque con tanto proyecto, ¿verdad?, que se anuncia de que hay de construcción y todo lo que hay, obviamente los pagos a veces no saben que no están separados o se ha atrasado, pero la construcción está también en los negocios. Talleres de mecánica, talleres de carro que hay aquí. Yep. Y yo me imagino que eso es mala administración, no es un asunto de que no hay demanda, porque demanda todo el mundo tiene carros. Hay gente que tiene en una casa a veces hay 3 y 4 carros. Así que servicio debe haber, ¿verdad? O demanda de servicio debe haber. Quizás es la parte de cómo se organizan. Si lo apuntan en una libreta y no, ¿verdad?, y no tienen los números claros. No sabes los números, no preparas tus presupuestos, no monitoreas el flujo de efectivo, no mantienes tus proyecciones de flujo de efectivo, no creas buckets, no creas contingencias para cuando las cosas van mal. No te preparas, como por ejemplo ahora la sequía que se está dando en Puerto Rico, no te preparaste, pues vas a incurrir costos adicionales para poder traer agua a tu negocio. Sí, que un gasto operacional que sube. ¿Cuándo es el momento que uno dice, me tiré la radiografía, tengo que irme a quiebra? No necesariamente cuando uno ya no se le acabe los chavos. Técnicamente es cuando ya no tienes efectivo para cumplir con tus deudas. Técnicamente. Pero fue una proyección. Pero ya eso es tal. Sí. Así que lo ideal es, y lo que se recomienda es que tú tengas una proyección semanal de flujo de efectivo en tu empresa. Y si tú haces ese ejercicio, te va a salir rápido en qué momento vas a tener necesidad de ir a buscar efectivo, que lo tienes que ir a buscar con crédito, o con aportación de algún familiar, o con dinero que tienes ahorrado, que si no lo tienes, entonces ya tienes un problema. Por eso, y quizás para tenerlo más claro, si la persona utiliza la tarjeta de crédito para pagar sus deudas, eso ya es... Eso, que yo he escuchado lo usan mucho. Y yo lo he escuchado, pero eso es está ocurriendo. Eso ya es eso obviamente es un indicador de que ya no se acabó el fin. Ya hay problemas. Lo que pasa es que obviamente yo hago esa reacción, porque yo soy el peor enemigo de las tarjetas de crédito a nivel personal, porque entiendo que es una de las causas de las quiebras personales más grandes, gente que no sabe manejarlo, gente asalariada que usa la tarjeta de crédito para cubrir gastos que no tienen la capacidad financiera de subsidiar. O que tienen otra opción también. Y no va a tener nunca. Con lo que están viendo esto aquí. Sí. Hay mucha gente que no tiene la opción. El del banco me dijo, yo hice una reestructuración de la tarjeta y me dijo, no suba la tarjeta más de $500. Y cuando vaya a 501, ya ahí ya estás en problema, 501. Pero eso que tú dices, Carlos,
tarjetas. Estaban usando las tarjetas para matar la operación. Y como hay gente, ¿verdad? Un refrán en la calle que dice la última la paga el diablo. Yo nunca he visto que pague la cuenta. Si alguien me dice que es cuando la paga, no estoy En la oficina donde yo trabajo, el diablo nunca ha llegado a resolverle a ningún cliente que quiere El diablo lo que te puede decir es cuánto te queda. Exactamente. Es muy lamentable. A largo plazo, ¿cómo ven a Puerto Rico? Mira, ¿Se puede salir de esto? yo soy bien positivo, Fernando y Carlos. Yo veo mucha esperanza. Yo creo que el tema del emprendedor. Sí, yo te iba a decir, el tema del emprendimiento ha cogido un auge y yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que el emprendimiento puede ser como mecanismo de desarrollo económico pieza clave para el país. Y yo veo mucha esperanza en esta generación joven, veo mucha esperanza en nuestros viejos, nuestros adultos, que lamentablemente el dinero no le da para el retiro y se ha tenido que emprender. El otro día participé y escuché una entrevista de ERP hablando sobre eso y es más de lo que uno piensa. Sí. Y eso me da mucha ilusión y mucha esperanza. A la tienda están correcto. De Cars están aportando y tienen negocio. Algunos también que han emprendido inclusive. Y yo coincido en el sentido de que yo creo que ya ser empleado como que ha pasado a segundo plano y qué bueno, porque nosotros cuando pequeños lo que le decían es tú eres empleado y más nada. Ahora por lo menos son necesarios también porque si tú tienes un gran negocio, seguro. Lo del salario mínimo, esa subida que va, ¿verdad?, en proceso, ¿ha afectado también los negocios? Bueno, de mi perspectiva, por lo menos a nivel laboral, yo pienso que no necesariamente si hay un tipo de negocio que lo va a impactar. Recuerden que el salario mínimo es lo menos que puedes pagarle a una persona. El libre mercado, al final del camino, es lo que va a mover a la gente a trabajar. ¿Ustedes creen que se debe eliminar y que cada dueño de negocio imponga su número? Bueno, yo creo que se ha puesto, realmente el Estado siempre ha intervenido a poner un salario mínimo por la preocupación precisamente de que quizás puedan haber algunos lugares. Yo lo que digo es que si va a haber un salario mínimo, hay que dar participación, hay que analizarlo bien, porque afectamos sectores. Yo soy de los que pienso que sí, la libre competencia es lo que va a mejorar, como quiera. Porque si me ofrecen más, me voy. Pues si Hernández me paga más, yo me voy con él. O sea que, pero lo difícil es en un lugar donde todos esos dueños se combinen y digan, no, aquí más del 7 no paguen. Correcto. O sea, y es complicado. Hay que regular. Es complicado. Mi experiencia ha sido que el salario mínimo no ha impactado tantísimo porque ya el mercado, por lo que sube el libre mercado, se había ajustado. Sí. Y entonces, cuando entra el nivel mínimo, ya casi todo el mundo estaba por encima del mínimo. Cogete un fast food, un restaurante. Pero hay mucha queja todavía de pequeños y medianos. Cuando hay algunos que han hecho los ajustes. Lo que hay es mucha economía, a mi juicio, economía informal. Mucha gente que los tiene trabajando por servicios profesionales y son empleados, no le dan los beneficios, entre otros asuntos. Cuando estuve en la banca, competíamos con los fast food. ¿Oh, sí? O sea, para tú ir a buscar un cobrador para un banco a nivel de salario, tienes que competir con los fast food por el salario. A ese nivel, ellos aumentaron su... Sí, subieron mucho. Para que tengas una idea. Muy bien. Sí. Trabajas también fuera, vas a Estados Unidos a trabajar. Y lo que te quería preguntar, ¿cómo ves el emprendedor fuera de Puerto Rico? Si tiene más facilidad de montar un negocio, la vida es más fácil que lo que está ocurriendo en la... Mira, la parte regulatoria y de permisos en Estados Unidos no es que sea más fácil, pero es más clara y está mejor definida. Y tú puedes tener cierta certidumbre de qué te van a pedir, cuándo y qué tienes que someter. No tarda tanto. Tiene su proceso. Es aquí que de momento tú abres el negocio y lo que no te dan el permiso, ya tú estás pagando una renta que sí llevas un año esperando. Sí, hay cierto de tardanza, pero yo una de las quejas principales que he visto aquí es que te piden una cosa, cuando la llevas te piden otra, y te piden otra, y te piden... Y esa incertidumbre es la que desgasta, o decirlo así, al empresario. Eso en Estados Unidos, pues, está un poquito más estructurado. Esa ha sido la experiencia de nosotros. Y de la perspectiva de que también hay muchos puertorriqueños, ¿verdad?, que he mirado, que quizás están en estados como Florida y demás, a ver una comunidad de puertorriqueños establecida. ¿Entiendes que ayuda quizás a ese emprendedor cuando va allá, o más o menos lo has visto igual según tu experiencia? Pues mira, en arroz y habichuelas, mi experiencia ha sido que lamentablemente el puertorriqueño allá no tiende a ayudar al puertorriqueño de allá. Wow. Yo pensaría, sí, tú recibes más apoyo tal vez de venezolanos, de verdad, a diferencia de la Florida. Sí, no tienes esa apertura. Como otras nacionalidades que se ayudan entre ellos. Correcto. Que no es como que ya yo me fui, ya yo salí, pues no queremos, tú sabes, se ve. No sabes esa no se atreve a decirlo, y como esto es aquí, sí, sabes, muy bien, hay que decir las cosas como son. Esa es parte, hay que ser solidarios, tenemos que ser más solidarios entonces los puertorriqueños entre nosotros mismos, porque imagínate. Tenemos que ayudarnos más, si nos juntamos los que están en la diáspora, mucho aquí, eso lo digo, y podemos hacer mucho más, pero pues la naturaleza del puertorriqueño siempre hay división. Mucha división.
para recapitular y terminar aquí en cuanto me queda, lo que tú le recomiendas a un futuro emprendedor. Mira, yo recomiendo que no lo piensen mucho, porque a veces pensándolo mucho Y el miedo. no arrancan. El miedo déjenlo en la gaveta, arranque. Arranque. Arranque Poco a poco. arranque. No renuncies a tu trabajo. Empieza a montarlo por las noches, en los fines de semana, mientras los otros duermen. Ahí es que tú empiezas a montar. Pero ¿y después que lo tengas montado, deja arrollar del trabajo? Bueno, no, hace una salida ordenada. Hay tipos de profesiones y emprendimientos que a lo mejor ese patrono tuyo eventualmente se puede convertir en tu primer cliente. Correcto. O sea, las cosas se hacen bien, pero no esperes a tenerlo todo montado y estar perfecto, porque nunca vas a arrancar. Esa es una. Poco a poco. Arranca, esa es una. Prepárate, haz las proyecciones, levanta los números de tu empresa, sé cuánto tú necesitas para vivir y considera eso dentro de tus proyecciones. Y si no da, no da. Tienes que entonces hacerlo o más volumen o un precio más alto para que dé. Pero si te lanzas sabiendo que no va a dar, aquí no van a ocurrir milagros, aquí no va a caer dinero del cielo. Tienes que prepararte y hacer los números. Más asombroso que dijiste de que no renuncia de empleo, que la gente renuncia y se tira de pecho y renuncia y suelta y todo. De que renuncia y empieza. Sí, que vaya soltando Poco a poco, ¿verdad? Que vaya midiendo. Hay un concepto que introdujo Mark Cuban que se llama sweat equity. Y tú sabes que están todos los distintos equity que tú puedes estar. Sweat equity significa que tú vas a empezar con tu trabajo actual y el dinero que tienes. Ese va a ser el equity que tú vas a usar para levantar tu negocio poco a poco. Muy bien. Y tú vas a empezar a usar ese dinero y vas a levantarlo hasta donde te dé, ¿verdad? Lo vas a inyectar. No vas a buscar un préstamo a lo loco, no vas a usar la tarjeta de crédito. para eso. Y empiezas poco a poco, lo vas desarrollando y lo vas poniendo a crecer. No se vuelva no deje una cosa hasta que no tenga la otra, vaya apuntando. Lo otro es que escuchen consejos. Busca tu mentor. Hay montones de alternativas. Hizo de TikTok, Oye, chicos, hay grupos, hay aceleradoras, hay incubadora, la gente del Fideicomiso de Ciencia, lo que es Colmena 66. que te ayuda. Organización para le están haciendo un trabajo bello. Los municipios tienen programas también. Todos tienen asistencia. Escucha, coge ese servicio de mentoría. En ocasiones es gratis. Pero escucha lo que te están diciendo. Acuérdate que las grandes empresas usan la junta de directores para ir y consultar las decisiones como un sounding board. Y los pequeños empresarios no lo tienen, pues usa un mentor para eso. Y algo bien importante, fuiste secretario del Trabajo y tengo que mencionarlo de nuevo porque sabes del tema. No importa el negocio que tengas, grande o pequeño, tienes una responsabilidad con esos empleados. Definitivo. Eso te puede costar también en negocio. Y estaba quiebra. Yo tengo casos de empresarios que llevan muchos años trabajando, no tienen un manual de empleados, no tienen protocolo, no tienen nada. Los demandan, tienen los empleados, ¿verdad? Después los demandaron. Y obviamente ahora están entre la vida y la muerte. Después de haber hecho una inversión, por no haberse, ¿verdad? O haber cumplido con la ley. Así que añado al consejo, asesórese legalmente, asegure que formalice todo, que tiene todo por el libro, para que después no tenga, ¿verdad?, un problema legal y no tenga una circunstancia. No es solo hacer el dinero, vamos a hacerlo bien para que... Sé que van a hacer el dinero para que después te lo lleven a una demanda. Y para cerrar aquí, uno tiene hijos, ¿verdad? Y tú tienes sobrinos, etcétera. Cuando ese hijo de uno está empezando en la universidad y uno quiere que sea médico, quiere que sea esto, lo otro, te dice, no, yo quiero, papi, yo quiero ser, o mami, negociante, quiero una tienda, o quiero montar una... ¿Qué tú le tienes que decir? Mira, yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar, no depender de nadie, ¿verdad? Que te dé un salario, ¿verdad? Eso yo creo que nuestros padres nos llevaron por ese camino. Sí, pasa eso de moda. Yo creo que está pasando de moda. La pandemia le dio la lección a todo el mundo. Y está pasando de moda. Y no hay nada más lindo que tú dejar ese legado y tú realizar ese sueño de emprender. De generación en generación también. Lo puedes decir. Sí, y lo que todavía falta es un poquito más de educación a esos niños, a esos adolescentes, a esos universitarios sobre la administración de un negocio, Pero en las escuelas ya se deben estar dando esos cursos, en las escuelas desde elemental Hay muchas iniciativas corriendo, pero yo creo que se puede hacer. Yo personalmente he trabajado en algunos colegios privados con seniors, dándole cursos de alfabetización financiera, como es una tarjeta de crédito, préstamo. Yo nunca aprendí eso. Me parece que es una idea genial, que los economistas los contratan y van. Sí, aparte de eso, el gobierno se libera de la nómina de los empleados públicos, o sea, porque no todo lo puede hacer el gobierno. Correcto. Yo creo que excelente iniciativa porque volvemos. A mí por lo menos, yo me acuerdo en cuarto año, a mí nadie me enseñó cómo usar la tarjeta de crédito, nadie me dijo, a ti te decía que llega temprano, que si no llega temprano te votan. Exactamente, mandas. Mira, Fernando, hay un punto que no quiero que se me quede para los empresarios que ya están, ¿verdad? Como esta de consejos que pueden coger para que no se vayan a incurrir en un fracaso, y es delegar. Esto se da mucho de empresarios que arrancan y no se visualizan como un CEO.
crear una empresa de legal que tengas los que tienen empleados, ¿verdad? Y los que no tengan, pues si puedes subcontratar algo, pero tú tienes que empezar a dejar el cuello de botella, que todo dependa de ti, que todo pase a través tuyo y de legal para construir una empresa y un legado. Porque ¿qué pasa? Muchos empresarios a veces están corriendo bien, se enferman, no pueden seguir trabajando y eso es una causa de que el negocio fracase. Definitivamente. Yo siempre uso otro ejemplo, no tienen que enfermarse, se sacan la lotería, Sí. sacan la loto mañana, mira, hasta aquí llegó el negocio ¿verdad? y se fue a usted. Y no se puede ir de vacaciones entonces nunca, Nunca se puede. porque entonces tiene que estar trabajando. Tiene que liberar, ¿sabes? Soltar ese nudo. Hay que delegar. Si a mí me preguntan, ¿y yo cómo yo sé si estoy incurriendo eso? Es fácil, apaga el teléfono 2 días. A ver qué negocio. Esa es la prueba de oro. Ya. Buen consejo, delegue, pero deleguen personas que les sean fiel a usted también. Bien importante. Eso Eso es bien. No quería que se me No a escapara cualquiera. ese detalle. Muy bien. Excelente. Tú tienes un Mira, podcast. yo obviamente me vi en la necesidad con toda esta desinformación y establecimos un Ese podcast. programa. Tengo un podcast en YouTube a través del canal Respiro Empresarial. Y estamos en Instagram bien activos también, elevando cápsulas sobre mejores prácticas orientando. y haciendo entrevistas también a otros empresarios para que transmitan su conocimiento como ya ellos pasaron por ahí, para nosotros aprender Claro. de lo que ellos tienen y el legado que le pueden dejar, ¿verdad?, a la nueva generación, así que nos pueden conseguir en las redes. Pues gracias por estar Oye, con nosotros oye, aquí. ¿Cuánto ¿cuánto me me queda, Carlos? Oye, ya yo estoy en la casa aquí. Estamos en la casa ya. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Gracias a usted por la sintonía y nos vemos en el próximo.